Hola, mi nombre es Arely Saray Pérez Martínez y el tema que me tocó fue el gasto en un fluido. ¿Qué es el gasto? El gasto es la cantidad o volumen de un fluido que pasa a través de un conducto y el tiempo que tarda en fluir. ¿Cómo se puede calcular? Se puede calcular si se considera la velocidad que lleva el líquido y se conoce el área de la sección transversal de la tubería. Lo importante es tener en claro las unidades de volumen. Metro por metro por metro es igual a un metro cúbico. Un metro cúbico es igual en litros es igual a mililitros. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro y un decímetro cúbico es igual a un litro de agua. Para entender si en la sección A tengo un determinado volumen y tarda por pasar en la tubería un cierto número de segundos, minutos o horas, podemos determinar el gasto simplemente sacando el gasto entre la cantidad de volumen que fluye y el tiempo que tarda en fluir. Esto es igual a volumen entre tiempo y esta es la manera más fácil de sacar el gasto. Otra manera sería considerando el área transversal de la tubería y la velocidad con la que fluye el volumen del agua. Tenemos tres parámetros para poder calcular el gasto, que sería el volumen, el área por la cual circula el fluido y la velocidad por la que fluye el líquido. Para entender mejor vamos a resolver este problema que dice calcula el gasto de agua por una tubería, así como el flujo al circular 4 metros cúbicos en 0.5 minutos. Los datos serían 4 metros cúbicos y 0.5 minutos. El exponente cúbico nos indica que están hablando sobre un volumen, así que en datos lo representamos con la letra V, que representa el volumen, así que aquí es 4 metros cúbicos. Y esta está hablando sobre tiempo, así que va aquí es 0.5 minutos. El gasto es lo que vamos a sacar, así que es nuestra incógnita. Bueno, lo primero necesitamos saber es la ecuación para resolver el problema. Y esa ecuación es gasto es igual a volumen entre tiempo. Esto es igual a metros cúbicos entre segundos. ¿Ok? Ya teniendo la ecuación, tenemos que verificar si las unidades de medida son las mismas que la que define el gasto. Como podemos observar, tenemos 0.5 minutos, así que tenemos que transformar los minutos a segundos. Esto nos da 30 segundos, entonces esto es igual a 30 segundos. Ahí ya, como ya la tenemos transformada, pues esto es igual a 4 metros cúbicos entre 30 segundos. Y esto nos da 0.133 metros cúbicos entre segundos. Y con esto tenemos lo que equivale el gasto, así de simple. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Espinosa y este es mi resumen de física. Primero voy a empezar hablando por los conceptos básicos, que son la masa y el peso. La masa es la magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo y su unidad es el kilogramo, que sus iniciales serían kg, sus siglas. El peso es la fuerza de gravedad que aplica sobre un objeto y se mide en newtons, que eso también aplica en la fuerza. Su sigla es N. A continuación hablaré de los estados de agregación de la materia. Cada uno influye de diferente forma. Por ejemplo, en el estado sólido se le quita la energía térmica, por lo que se dejan de mover sus moléculas. Al líquido se le quita la energía cinética, por lo que se empiezan a mover, y el gaseoso se le aumenta la energía térmica a tal grado que no paran de moverse
y a su vez también aumenta la energía térmica, de esa forma aumentando el calor y permitiendo que se muevan en el recipiente por el que están libremente. Y la plasma tiene demasiada energía, generando el movimiento de los iones. La energía, el estado sólido se le puede observar en el hielo, el líquido en el agua, el gaseoso en el vapor, y la plasma se puede observar contenida en los relámpagos. ¿Cuántos son? Son 4 estados actualmente. Son, como ya mencioné, sólido, líquido, gaseoso y de plasma. El sistema de unidades es el siguiente tema del que hablaré. Esto dependerá del contexto. Así se podrá saber qué submúltiplo se usará, así como las medidas de volumen. Solo que estas se diferenciarán en que comúnmente se medirán en metros cúbicos o litros. Y para finalizar, la hidrodinámica y la hidráulica. La hidrodinámica es la dinámica del agua y de otros líquidos, refiriéndose así a la velocidad, a la presión, al flujo y al gasto de fluido. Todo eso se especializa la hidrodinámica. La hidráulica es la transmisión de energía a mecanismos mediante líquidos. Lo podemos ver en las presas de agua, que es donde más se utilizan. Por último, ¿qué es el flujo? El flujo es la masa del líquido, y dicha masa, para saber cuánto es el gasto del flujo, se calcula con la fórmula de flujo es igual a masa sobre tiempo. De esa forma sabremos cuánto ha sido el gasto de flujo. Y bueno, por mi parte eso es todo. Espero hayan entendido y gracias por su atención. Mi nombre es Elizabeth Nava Robles, de quinto A, y voy a hablar sobre los estados de agregación de la materia. Para cualquier sustancia o mezcla modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominadas estados de agregación de la materia. Les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente, son calificados generalmente como duros así como resistentes, y en ello las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacio les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente, son calificados generalmente como duros así como resistentes, y en ello las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacio estado líquido. Si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo forma hasta desaparecer. La estructura cristalina va alcanzando el estado líquido. Característica principal: la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y forma definida y se expandan. Ambos son modelos límites ideales y por lo tanto no tienen existencia real. En los gases reales no existe un desorden total y absoluto, aunque sí un desorden más o menos grande. En un gas las moléculas están en estado plasmático. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esa forma, el plasma es un estado parecido al... El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Esta manifestación pacífica fue desatada por la brutal culminación de delitos que podían ser considerados contra la comunidad, cometidos desde el gobierno mexicano en contra de los estudiantes a lo largo de todo ese tiempo, caracterizados por detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas
represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes que de ese movimiento, quienes exigen que a los involucrados y responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el mismo ejército mexicano y por el grupo paramilitar Batallón Olimpia. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, justificando que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy en día se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia pusieron en marcha la Operación Galeana. Su propósito era detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM y PN, y entre otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al Consejo derivaron en la sangrienta represión del movimiento de protesta que por meses había resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado reclamando democracia. Este movimiento estudiantil de 1968 también tuvo carácter social, ya que además de participar estudiantes, universitarios, preparatorias, se unieron profesores, obreros, amas de casa y sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de toda la República. Estos terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde también arribó el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad al temer cualquier riña. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, se vistieron de civiles y portaron un guante blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencias de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares, bajo la justificación que encontraban en la riña alumnos de Vocacional 5 y Preparatoria Particular Isaac. Minutos antes de las 6 de la tarde, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon 4 bengalas. Siendo esta la señal para los francotiradores del batallón, comenzaron a abrir fuego sobre la gente reunida en medio. En medio de todo este caos, los civiles corrieron por la plaza y por el edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Varios civiles que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvaguardó del ejército. Sin orden judicial, los soldados interrumpieron en cada departamento de los edificios cercanos para capturar a los jóvenes que se escondían en ellos. No hubo una cantidad exacta de muertos, pero aproximadamente se refieren a 350 muertos registrados. Hubo más de 48 heridos graves. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos de la población, entre ellos el derecho a la vida.